Buenos días, yo me presento porque es la primera vez que vengo a estos desayunos y además estoy encantada, de verdad, de venir. Vengo en nombre del rector, que no ha podido venir. Supongo que sabéis que estamos ya en campaña electoral y él está estos días centrado en la campaña, yendo por los centros, y por lo tanto me ha pedido a mí que venga. Y estoy encantada de ser yo quien venga hoy, porque además este es un desayuno muy especial, porque es un desayuno de mujeres líderes que se organiza en la Semana de la Mujer, por el Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, me parece que está muy bien que sea una vicerrectora la que venga hoy a presidir este acto. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a Victoria Prego por estar aquí. Yo creo que no necesita mucha presentación, por lo menos para mí o para los que tenemos una cierta edad, es que hemos crecido, nos hemos informado, nos hemos formado con ella en todas las responsabilidades que ha tenido a nivel de comunicación, tanto en televisión como en radio, como en periódicos. Y yo no voy a centrarme en su currículum, que ya dejaré a Isabel que lo haga, pero sí que quería decir que en esta Semana de las Mujeres, la verdad es que es muy interesante tener, y la verdad es que todo un ejemplo para nosotras, el tener una mujer que en un mundo predominantemente masculino, de hecho yo creo que acaba de haber un estudio sobre la presencia de la mujer en las columnas de opinión, y la verdad es que es bastante... no sé, yo no diría deprimente porque yo creo que vamos avanzando, ¿no? Pero que en la última encuesta de un 21% solamente de mujeres en ese ámbito, yo creo que es bastante significativo todavía. Y en este contexto de un mundo predominantemente masculino, pues tenemos a una mujer que ha sido absolutamente pionera, que ha sido líder, y por eso pues me gusta especialmente estar aquí y justamente en esa semana. Quiero agradecer también al ICEI por la organización de estos desayunos, en la figura aquí de Isabel, de su directora, y después también del Consejo Social de la Universidad Complutense, que apoya estos desayunos. Y también quiero agradecer a Pilar González de Frutos, la presidenta del Consejo Social, y de hecho lo que voy a hacer es dejarle la palabra a ella para que cuente un poco algo de estos desayunos. Pues un millón de gracias, María, por cederme la palabra y por esta oportunidad de estar aquí. Es verdad que con carácter general hemos sido todas mujeres alrededor de la mesa, excepción hecha del rector, que solía acompañarnos, y tiene razón María cuando dice, bueno, pues esta semana incluso el rector ha decidido, ¿no?, dejarnos a nosotras solas por acá. Bueno, yo quería tomar la palabra muy brevemente para no restar tiempo a quien es la auténtica protagonista de este acto, que es Victoria, para contaros brevemente qué es el Consejo Social y por qué estamos aquí. Porque aunque todas habéis pasado ya más de un año por la Universidad Complutense, apostaría a que no habéis tenido ningún contacto con el Consejo y que casi ni siquiera sabéis lo que es. El Consejo Social es un órgano complutense que tiene como objetivo vincular a la sociedad civil con el mundo de la universidad y encontrar vías de intereses comunes, acercando la preparación y la formación que desde la universidad se hace sobre el capital humano que entráis en sus áreas de estudio, dirigiéndole hacia la empleabilidad en el sector privado, en el mundo de las empresas, y desde el mundo de las empresas intentar también colaborar con la universidad para identificar mejor qué perfiles de futuro van a ser necesarios en un mercado laboral completamente evolutivo y a una gran velocidad como el que en este momento tenemos entre manos. En el Consejo Social hay representación de distintos estamentos sociales. Están representados todos los grupos que tienen presencia en la Asamblea de Madrid, están representados los dos principales sindicatos, están representados los empresarios, está representado el mundo de las fundaciones, las entidades non-profit, y finalmente una parte del equipo rectoral, como os podéis imaginar, son miembros de pleno derecho, miembros natos de ese consejo. Este es el órgano, la misión que realiza,
Y en ese entorno, pues la verdad es que para nosotros es un honor tener la posibilidad de colaborar con el ICEI en organizar estos desayunos, intentando efectivamente acercaros a las mujeres que tenéis brillantes trayectorias dentro de la universidad, a figuras de referencia que os puedan servir como ejemplos para el desarrollo de vuestras vidas profesionales. Nos parece que eso tiene todo el sentido, se imbrica muy bien entre las funciones del Consejo Social y por eso estamos aquí. Tenemos nuestra propia página web que os invito a que visitéis y sepáis que otras actividades estamos desarrollando y, por supuesto, cualquier cosa que queráis de nosotras, lo digo porque conmigo está María Eugenia, que es la secretaria general del Consejo Social, pues estaremos encantadas de poder charlar, recibiros y aceptar cualquier sugerencia que nos hagáis. Muchas gracias. Ahora ya Isabel, ¿no? Sí, ahora Isabel, la directora del ICEI, Isabel Álvarez. Muy bien, pues buenos días a todas. Comienzo agradeciendo a la vicerrectora que nos acompañe hoy. Igualmente a la presidenta del Consejo Social, no me cansaré de agradecerte, Pilar, que hayas compartido este proyecto, que nos apoyes desde el Consejo Social y que desde luego comparta la misma ilusión desde el primer momento. Este ya es el tercer año en el que hacemos estos desayunos de mujeres líderes y potenciales, líderes complutense, aquí en el ICEI. Y, por supuesto, muy especialmente mi agradecimiento a Victoria Prego, nuestra invitada, por haber aceptado generosamente y de manera espontánea la invitación que le cursé hace escaso tiempo, hace unas semanas. Y, por supuesto, también a vosotras, participantes, junto con nuestra invitada, sois las protagonistas de este desayuno y ese es el objetivo que hemos perseguido desde el comienzo con estos encuentros. El propósito es crear un encuentro, un espacio de encuentro real, en la distancia corta entre una mujer de trayectoria consolidada, con una profesión y un liderazgo establecido, como antes decía Pilar, y vosotras, que ahora estáis en los primeros pasos de vuestra carrera profesional, que tenéis inquietudes, que podéis compartir las lecciones que obtenemos de nuestras mujeres invitadas, vuestras inquietudes, que os sirva de inspiración este encuentro y no tiene otro fin, ¿no? Esperamos que así sea. Es menester mencionar que hoy nos acompañan estudiantes de diversas facultades, Economía, Derecho, Psicología, Químicas, Bellas Artes y, como no, también de Ciencias de la Información, por supuesto. Yo también quisiera mencionar el estudio que antes decía la vicerrectora. Es un estudio avalado por la FAPE, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, donde se hace mención a la brecha de género en el ámbito del periodismo. Y efectivamente uno de los indicadores que utiliza es cuál es la representación que tienen las mujeres a día de hoy en las columnas y tribunas. El ser columnista, que tiene evidentemente un marcado carácter, bueno, pues de profesionalidad y de trabajo bien hecho por parte de las mujeres. Todavía son el 21%, pero si desagregamos por ámbitos temáticos, en política están en torno al 20%, representan en torno al 20%, en economía el 15% y en lo que es el ámbito internacional o las relaciones internacionales algo más del 21%. Bueno, eso quiere decir que todavía hay un camino por recorrer. Yo creo que sí, que hay que ser optimistas, pero a donde quiero llegar es a que nuestra invitada, la periodista Victoria Prego, es una de esas columnistas y lo ha sido durante muchas décadas y nos podrá contar las distintas experiencias y cómo ha tenido que recorrer ese camino siendo una mujer que inició su carrera en un ámbito, en un mundo profesional donde el papel, creo, de las periodistas era casi invisible. Ahora decimos que tenemos que visibilizar más el papel de la mujer. Yo creo que en aquellos momentos, estoy pensando en los años 70, en los momentos de la transición en España, era virtualmente invisible. Bien, nuestra invitada es licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo e inició su carrera profesional en la televisión española, en 1974, en los servicios informativos de televisión española. Realizó numerosos programas en directo, documentales, y fue una de las primeras mujeres corresponsales en el extranjero.
Yo creo que esto también debe ser remarcado, porque las corresponsalías en el extranjero, bueno, pues también eran como un espacio más, digamos, destinado a hombres y no tanto a periodistas. Y además fue Londres, si no recuerdo mal, su destino principal. También trabajó en Radio Nacional de España, donde dirigió y presentó el diario Hablado, y entre otros cargos fue adjunta al director del periódico El Mundo y fue una de las fundadoras del diario digital, o por lo menos de las promotoras, luego nos contará. Fundadora, muy bien, no me equivoco, del diario digital El Independiente. Actualmente es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Victoria Prego es, sin lugar a la duda, una mujer que forma parte ya de la historia del periodismo en España, y así lo reflejan los textos de la historia del periodismo en España. Y además, yo creo que se le reconoce, sin lugar a dudas, y antes lo decía María, la vicerrectora, como la gran periodista de la transición española. En ese ámbito, en ese periodo de nuestra historia, ha publicado numerosos artículos, ha realizado reportajes, documentales, y yo quisiera mencionar la gran serie titulada La Transición, una serie que periódicamente iba recorriendo y que la dirigió Victoria y la protagonizó ella, y además para nosotros es la voz de la transición, ¿no? En todos nuestros hogares pues, es fácil reconocer la voz de Victoria Prego porque durante muchos años pues, estuvimos pendientes de ese momento. Un momento histórico del que se han extraído lecciones sobre negociación y consenso político. Es un ejemplo que se toma en muchos contextos en el ámbito internacional, y tal vez en su intervención pueda contarnos, por supuesto, cosas de la actualidad, como no podría ser de otra manera, pero también de su visión de cómo era el papel de la mujer en el periodismo en aquel momento, cómo ha ido evolucionando, cuáles fueron los elementos que a ella le impulsaron, que a ella le hicieron crecer como periodista, y también, supongo, cómo superó algunas dificultades que se habrá encontrado a lo largo de su carrera. También ha publicado numerosos libros, títulos como Así se hizo la transición, o bien los dedicados a los presidentes de la democracia en este país, y también el referido al reinado de Juan Carlos I. Ha recibido numerosos premios por sus contribuciones, que tenéis en la nota curricular que hemos distribuido. Y bueno, antes de terminar, porque lo importante es escucharla, me gustaría contaros que hace unas semanas yo solicité una reunión con ella, una breve reunión, para contarle este proyecto, invitarla a venir, y su respuesta espontánea y rotunda fue: cuenta conmigo. Sin dudarlo, dijo: allá voy a ver a las estudiantes complutenses y a trasladarle mi mensaje y a desayunar. Luego desayunaremos, como prometía el título. Por lo tanto, muchas gracias por tu generosidad de nuevo, Victoria, y aquí estamos, contando contigo y deseando escucharte, cuando quieras. Pues muchas gracias a todas, a ti especialmente, por haberme invitado, por haber acudido a la Asociación de la Prensa, y a todas vosotras por estar aquí para escucharme. Vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que el cambio del papel de las mujeres en los últimos 40 años, que son los que lleva la transición, ha sido tan formidable que no os podéis hacer una idea vosotras, porque sois muy jóvenes, pero yo sí, porque tengo 70 años. En el año 75, todavía vivía Franco, pero fue en mayo del 75, gracias a la presión de unas cuantas mujeres abogadas muy beligerantes, se modificó el Código Civil para que las mujeres casadas no tuvieran que pedir el permiso de su marido para cosas como contratar el teléfono o la luz, naturalmente para heredar. Es decir, hasta mayo del 75, las solteras no, las solteras tenían un tratamiento como el de los hombres, pero las mujeres casadas, en el momento en que se casaban, desaparecían de la vida pública y administrativa española, y para cosas tan elementales como contratar la luz o el teléfono, tenía que utilizarlo el marido o hacerlo el marido. Esto se cambia en mayo del 75, es decir, muy poquitos meses antes de que Franco se muriera. Esto os puede dar una idea de la situación de las mujeres en España en aquel momento. Eran mujeres
destinadas inexorablemente a la casa, al hogar, que se llamaba entonces, y en los carnés de identidad ponía profesión, sus labores. Era lo que se ponía, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sus labores. Claro, lo miras ahora y dices, este país es otro, completamente distinto. Por lo tanto, yo no soy nada pesimista, nada protestona. Estoy encantadísima de ver el cambio formidable que se ha producido y que naturalmente garantiza que una vez abierto el camino, este camino va a seguir siendo recorrido. Es decir, no hay ningún elemento que me permita a mí pensar que hay un obstáculo cierto e inasequible para que el recorrido, el camino de las mujeres se detenga. No lo hay. Por lo tanto, tener la certeza de que tenéis la vía abierta. Es decir, la vía está abierta. Esto es sin duda ninguna. Independientemente de las, con perdón, gilipolleces que digan algunos, tal, nada, esos son irrelevantes. Es decir, la vía está abierta, de manera que está en vuestras manos convertir vuestra trayectoria en un éxito profesional. Bien, vuelvo para atrás. Cuando yo me incorporé a Televisión Española, que fue en el año 74, claro, vosotros esto no tenéis por qué saberlo, pero bueno, fue unos meses después de que ETA asesinara al presidente del gobierno de Franco, que se llamaba Carrero Blanco. Yo me incorporé a Televisión Española, pero en la sección de internacional. De tal manera que yo no... Bueno, os voy a decir una cosa. Yo no tengo nada de qué protestar a lo largo de mi vida, pero en nada. Ahora os lo cuento por qué. Estaba en internacional. Éramos muy poquísimas las mujeres. Había locutoras. Locutoras, eso sí, que eran unas chicas muy guapas, siguen siendo guapísimas todas, de tal manera, la verdad. O sea, ya sean locutoras, sean periodistas, son todas estupendas. Pero entonces eran mujeres guapas que leían las noticias, pero no había periodistas, había muy pocas periodistas que ejercieran. Tengo que decir que yo entonces no era consciente de que era una de las pocas. Yo me sentía periodista, pero no me sentía mujer periodista, sino periodista sin más. Por lo tanto, esto que digo lo he comprendido andando el tiempo. Porque yo cuando me incorporé, yo nunca tuve la sensación de que me iban puedo decir, me iban a putear por ser mujer. Nunca. Nunca se me ocurrió. O sea, nunca tuve en la cabeza semejante hipótesis. Lo cual me ha proporcionado una vida bastante sosegada. Porque yo nunca tuve que batallar contra algo de lo que no era ni remotamente consciente y desde luego no entraba dentro de lo verosímil para mí. Entonces, bueno, éramos muy pocas. Pero el periodismo es una profesión muy abierta, muy poco regulada y bastante liberal. Por lo tanto, las periodistas que éramos muy pocas, que hacían entonces lo que se llama calle, es decir, información directa, estaban a la par con los hombres. Es decir, no había, señorita, usted no haga esta rueda de prensa porque son las 8 de la tarde. No. Señorita, usted haga la rueda de prensa y si son las 8 de la tarde, como si son las 10, se joroba usted y las hace. Pero claro, naturalmente, la posición de las periodistas entonces, que era a la par en el trabajo, no era a la par en su casa. Es decir, estas señoras, yo digo de estas señoras porque yo tuve los hijos más tarde y ahora contaré, tenían que ocuparse de sus niños, de su marido, de su madre anciana, de su padre anciano, y nadie les preguntaba ¿cómo lo haces? Se suponía que esa era su obligación principal y la otra era un añadido, un adorno, un capricho. Esta es la realidad de entonces. Claro, lo miras ahora y dices, uff, por favor, estamos en el mejor de los mundos. Las cosas empezaron a cambiar
considerablemente en el momento en que se produjo la transición. Pero la fotografía del Congreso de los Diputados, ya en democracia, yo estoy hablando del día que se inauguraron, la inauguración solemne de las Cortes, las primeras Cortes democráticas, que fue en el año 77, en julio del 77, la fotografía era una fotografía negra, porque eran todos tíos. Y la pasionaria que se vestía de negro y 2 o 3 más. O sea, claro, ahora ves la fotografía del Congreso, es una fotografía multicolor, porque las mujeres se visten de colores, afortunadamente. A veces también de negro, pero normalmente pues tienen de tal. Esta es la fotografía que no necesita más explicaciones. La fotografía de las Cortes democráticas ya, pero bueno, estábamos al comienzo de la democracia, y la fotografía de las Cortes contemporáneas. Esto no necesita más teoría. Esta es la realidad y este es el cambio que se ha producido. En ese tiempo yo fui estudiante, estudiaba políticas y se producían los primeros movimientos reivindicativos de las mujeres que luchaban por el reconocimiento de igualdad de derechos en la ley. En la ley, porque la ley no trataba igual a las mujeres que a los hombres. De hecho, el adulterio estaba penado si era cosa de las mujeres y estaba exento de si era cosa de los hombres. Es decir, que si un hombre podía ponerle los cuernos 700 veces a una mujer, no pasaba nada. Pero si ella se los ponía al hombre, estaba penado. Y además, si ella se marchaba de casa, era procesada por abandono del hogar. Es decir, la diferencia de trato y de consideración respecto de las mujeres y los hombres era formidable. En ese tiempo, las mujeres universitarias, sobre todo, éramos más en filosofía, yo era políticas, bastantes en derecho, poquísimas en las ingenierías, y unas poquitas más, pero pocas también en medicina. Pero las facultades de ciencias eran casi todas de hombres. Todavía pasa un poco eso, y ahora hay unos anuncios que dicen mujer científica, porque las mujeres que tienen capacidad, naturalmente, para hacer ciencias, no sé por qué todavía no se decantan por las disciplinas de ciencias, pero yo creo que lo harán. Bueno, en definitiva, trataban de conseguir la igualdad real en la ley, cosa que tardó en producirse y se produjo fundamentalmente bajo el ministerio de Cristina Almeida, no, bueno, se me ha olvidado, la ministra de Asuntos Sociales del Partido Socialista, Inés Alberdi. No, Cristina Alberdi, Inés Alberdi, su hermana, Cristina Alberdi. En ese momento se produjo un cambio tremendo en la legislación española, de tal manera que la legislación española pasó a ser más progresista, más inclusiva y más feminista que muchas legislaciones de los países europeos. Por cierto, paréntesis, en los países nórdicos, donde se supone que la igualdad es absoluta, manifiesta, que la admiramos todos, ¡ay, qué bien!, tal, se producen muchísimos más agresiones de género que en España. Hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, no es solo una cuestión de luchar por la igualdad, porque allí hay igualdad. Hace muchísimos años. Allí hay igualdad. Sin embargo, los delitos de género, la violencia de género, es mucho mayor que en España. Y desde luego, el tratamiento de los medios de comunicación hacia estos episodios es infinitamente más activo, más proactivo y más denunciante en España que en Francia, que en Inglaterra, que en Noruega, que en Suecia, que en Dinamarca. Esto tenéis que saberlo, porque no somos en la cola, no estamos en la cola, ni muchísimo menos estamos en la cola. Estamos en posiciones muy primeras en este campo. Esa es una cuestión que conviene explicar para que no nos confundamos.
efectivamente hay que luchar por conseguir la igualdad, pero conseguir la igualdad no resuelve los delitos de violencia de género, como se comprueba en los países nórdicos donde los delitos de violencia de género son mayores. De manera que ahí hay una investigación que hay que abrir para llegar a alguna conclusión más real, porque esta de cuando consigamos la igualdad la habremos resuelto, no es verdad, por lo menos no es verdad de momento. Por lo menos no es verdad de momento. Bueno, sigo. Se modifica la legislación y las mujeres de mi generación nos quedamos tan contentas. Ole, ya está. Ya tenemos la legislación, está resuelto. Mentira podrida. Absolutamente mentira. Es decir, la legislación española era magnífica y la realidad era catastrófica. Esta es la cuestión. Pero nosotras dijimos, ya lo hemos conseguido, armas abajo. Armas abajo. Ya está, nos damos por satisfechas. Y las generaciones siguientes, pobrecitas, crecieron pensando que la lucha por la igualdad estaba resuelta. Porque estaba resuelta en la ley, efectivamente. Pero no estaba resuelta en la vida. De tal manera que cuando las chicas, que eran el 50, creo que siguen siendo el 51% de la población, ¿no? Y que en las universidades también son un porcentaje parecido, ¿no? Que entonces ya crecieron en colegios mixtos, estudiaron en las universidades codo con sus colegas varones, tenían mejores notas en general que los varones en casi todas las disciplinas, salían al mundo laboral tan contentas. Somos iguales, nos hemos educado igual, pero amiga, a la vuelta de la esquina estaba la realidad. Y la realidad decía que las mujeres no encontraban trabajo, cuando lo encontraban estaban peor pagadas, y si estaban en edad de reproducirse, cosa que sí que estaban, tenían muchísimas dificultades para seguir en sus puestos. Es decir, la realidad desmentía taxativamente a la ley. Esto no pasaba en las empresas públicas, porque las empresas públicas se tienen que atener estrictamente a lo que dice la ley. Por lo tanto, en un ministerio no era posible que una embarazada fuera expulsada. No era posible. Pero era posible en todos los demás ámbitos de la vida y sucedía y sucede. De tal manera que en este país, especialmente en este país que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, después de, me parece que de Japón, no estoy segura, pero de las más, se produce la estúpida contradicción de tener la mitad de la población perfectamente preparada para producir riqueza, pero se le impide producirla porque tiene que tener hijos. Y además se produce la estúpida realidad de que no se protege la natalidad. Quiere decirse que dentro de unos años no va a haber quien pague las pensiones de los viejos, porque no hay gente suficiente trabajando. Y esto es una obligación del Estado, de cualquier gobierno que se presente ahí. Es decir, no se trata de la natalidad porque qué monos son los bebés. No, esto es un cálculo económico, estrictamente económico. Si tú no tienes niños, o sea, si no tienes población activa, porque el sistema de las pensiones, ya sabéis que las pensiones no las pagamos para cuando seamos viejos. Estamos pagando impuestos y la cotización a la Seguridad Social para pagar las pensiones del momento. O sea, yo ya no, porque no estoy jubilada, pero podría estarlo, que tengo 70 años. Pero hasta que tuve 65, mis cotizaciones y de las vuestras en el futuro de Seguridad Social no son para vuestras pensiones del futuro, que es lo que se cree mucha gente, que es absurdo. Es para pagar las pensiones de ese momento, de los pensionistas de ese momento. Con lo cual, dentro de pocos años no habrá población activa suficiente para pagar las pensiones de los que son viejos en ese momento.
De manera que esta es una responsabilidad del Estado que a mí me parece capital, que no se está asumiendo. Insisto, no se trata de fomentar la natalidad porque la familia es el núcleo más hermoso. No, 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 no. No es eso. Se trata de necesitamos población activa. Y la población activa se produce, se genera naciendo. Por lo tanto, haciendo lo posible para que nazcan. O sea... Bueno, continúo. Es que esto es así. O sea, yo, menos mal que me voy a morir antes. Pero yo, el panorama... A ver, cuando yo era más joven, ahora ya no, porque ya he comprendido que yo quería decir, cuando me muera quiero dejar en donación el cerebro y los ojos a la misma persona, para enterarme de lo que pasa luego. Pero ya a estas edades no me admiten ni los ojos ni el cerebro. Ya está muy gastado y ya no tengo ninguna posibilidad. Pero no era mala idea, ¿eh? Que te enteras de todo. Aunque estás muerto, pero está aquí, estupendo. Bueno, ¿dónde estaba? Sí. Entonces, se produjo la realidad que ahora está puesta encima de la mesa, según la cual las mujeres perfectamente preparadas para trabajar se encontraban con que eran preteridas en el trabajo, peor pagadas, y que la decisión de tener un hijo se había convertido y se sigue convirtiendo en una decisión dramática para las mujeres. Dramática. Porque si tienen hijos... Hombre, es que se les pregunta... A mí no me han preguntado nunca jamás eso, jamás en la vida. Tengo 2 hijos. Ahora tengo 3 porque yo soy de segunda convocatoria y mi marido sí que trae otro hijo. O sea, pues mi hijo mayor tiene 40 años, o sea que ya está. Pero a mí nunca me han preguntado semejante cosa porque en periodismo estas cosas no pasaban. Pasaban que había que pagar en casa. Bueno, eso lo cuento luego. Cuando están en condiciones dice, ¿tú tienes intención de tener hijos? Les preguntan, les inquieren. Y las chicas que tienen 25, 29, 30 años dicen, no, yo no. Porque saben que si dicen sí, han perdido la posibilidad de tener ese puesto de trabajo, o no lo tienen, o se lo dan menor, o le pagan menos, o no se fían de ellas. Es decir, este país tiene una pulsión suicida demográficamente hablando. Suicida. Y una de las reivindicaciones que os toca a vosotras es la de reclamar vuestro derecho, y casi diría con vuestra obligación, de tener hijos y seguir trabajando en las mismas condiciones que los hombres, para lo cual es imprescindible que los hombres asuman su parte de responsabilidad y que las mujeres, y esto es una opinión mía, les reconozcan su parte de responsabilidad. Porque yo voy a decir otra cosa. Desde que yo recuerdo y tengo conciencia, las mujeres han controlado absolutamente la vida personal. La vida familiar ha estado siempre en manos de las mujeres. Siempre. Y lo sigue estando. De tal manera que los hombres se han ocupado siempre de representar, digo en la modernidad, no digo en la antigüedad, que los hombres no representaban papel ninguno, sencillamente se sentaban a la mesa, comían y se marchaban, o sea, no. Digo también los de mi generación, ocupaban el papel de subordinados, de subalterno en la casa. Pero ocupaban el papel de subalterno porque la mamá, o sea, su señora, o sea, yo, por ejemplo, que yo no, No, os voy a explicar. Yo no, pero no por mis méritos, sino porque tengo un marido que es impagable, que yo he viajado, me he ido a conferencias, y tenía la certeza de que mis hijos, nuestros hijos, estaban mucho mejor cuidados por él que por mí. Cocina maravillosamente, yo no cocino, o sea, que tengo una joya en casa, pero no es mérito mío. No es mérito mío, es mérito de este señor, que es así y que yo no he visto más, porque mis hijos
no se parecen tampoco. Bueno, lo que quiero decir es que las mujeres que han controlado absolutamente la vida, quiero decir, la educación de los hijos, al colegio que se va, con quién se relacionan, el tipo de vida que se lleva, dónde son las vacaciones, todo eso, sobre todo, qué se les transmite a los hijos, todo eso ha sido competencia exclusiva de las mujeres. Y los hombres, digo los hombres de generaciones como la mía y posteriores, han asumido el papel de ayudante. El ayudante. El ayudante nunca se responsabiliza y tiene muchos motivos, porque se va a responsabilidad si solo es ayudante. Entonces te quedas con fulanito, con el niño. ¿Le has puesto bien el pañal? Pues seguro. Y el biberón, pero ¿estaba suficientemente templado? ¿Estás seguro? Porque, oye, esto está muy mal, porque esto no sé qué. ¿Le has hecho los deberes al niño a la hora? ¿A qué hora le has acostado? Es decir, esto es así. Yo no estoy contando nada que no sea cierto. Esto es cierto. Y si a un tipo no se le reconoce la capacidad, no se le puede reclamar la responsabilidad, ni más ni menos. Entonces, una de las cosas que yo creo que ha cambiado, pero no estoy segura de que demasiado, es que vosotras tenéis que dar un paso atrás en la vida personal. Atrás. Y dejar ese espacio libre para que le ocupe el señor de turno. Porque si no dais un paso atrás, siempre tendréis un ayudante. O sea, yo ayudo a mi mujer a hacer la cama. Si no, tienes que ayudar, tío. Tienes que hacerla en la cama y todo lo demás. Pero es que yo ayudo a mi mujer es una expresión perversa, pero provocada y sustentada por el dominio absoluto que las mujeres tienen y quieren tener sobre la vida personal y familiar. Yo, si me lo permitís, las grescas entre los enfrentamientos entre familiares suelen ser entre suegra y nuera, jamás entre suegro y yerno. Porque es que ni se ocupan. Pero las nueras, las suegras, todo eso es una batalla femenina. Y esa batalla es la que hay que abandonar. Hay que retirarse y reconocerle al compañero la misma capacidad, porque son igual de capaces, igual de listos o tontos, igual de tiernos, igual de amorosos, igual de dubitativos, igual de todo que las mujeres. No hay ninguna diferencia, más que de otras características que sí la hay, pero me refiero a que hay que reconocerles, yo creo que sería saludable, a los hombres la misma capacidad que las mujeres tienen en la vida personal para así poderles reclamar la misma responsabilidad. Y cuando eso suceda y se traslade a la vida pública, me refiero a la vida de las empresas, ya no será normal que las mujeres se cojan 16 o las semanas que estén ahora, que ya no me acuerdo cuántas tienen, de maternidad, y los hombres 4 días, o 12 días, o 2 semanas. Y cuando sea factible y normal, que un señor diga, oye, tengo que llevar al niño al pediatra, vendré más tarde o no vendré esta mañana, porque esto es una cosa que siguen haciendo las mujeres, inexorablemente, todas las mujeres. Es más, yo creo que prefieren, porque no se fían del otro. Y si no te fías del otro, no puedes pedirle que se comporte como tú. Y el otro es en general, claro, el otro asume comodísimamente, porque es muy cómodo, el papel de secundario. Si el papel de secundario es un chollo. Porque dice, haz esto, lo haces. Lo has hecho mal, pues lo hago mejor. Y ya está. Y me olvido. Esto yo creo que es importante. En cualquier caso, la diferencia, el recorrido que se ha hecho es extraordinario.
Yo solo quiero recordar una cosa evidente. Hemos tenido 3 vicepresidentas de gobierno en los últimos años. 3. Hemos tenido presidenta del Tribunal Constitucional. Hemos tenido presidentas del Congreso de los Diputados. 3, me parece. Está Luisa Fernanda Rudi, que está Ana Pastor, desde luego, y otra que no me acuerdo quién era. En fin, hemos tenido. Falta muy poco para que, bueno, hay grandes líderes empresariales ya. Ana Patricia Botín es un ejemplo. Ella tiene varios hermanos, y el padre, yo tengo dudas de que el padre pensara que fuera ella, pero al final ha sido ella la sucesora. Hay en IBM, en Microsoft, es decir, en las grandes empresas hay mujeres, de tal manera que no falta tanto para que sea ya evidente. Y por lo que se refiere al mundo del periodismo, que es lo que yo conozco, vamos a ver, hay muchas más mujeres en las redacciones que hombres, o bastantes más. Yo los datos no los recuerdo porque la Asociación de la Prensa de Madrid hace todos los años un magnífico informe sobre la profesión periodística, el informe anual, y ahí es donde se cuentan estas cosas. Hay tantas mujeres o más mujeres que hombres en las bases, pero muy pocas mujeres en los puestos de responsabilidad y poquísimas en la alta dirección. Y esto me lleva a hacer un comentario que yo creo que es cierto. La medida del éxito de un hombre está puesta fundamentalmente en su vida profesional. O sea, les importa claramente lo que pone en su tarjeta de visita. Y si tienen despacho no lo tienen, y si cómo es de grande, y si tiene alfombra o no la tiene. La medida del éxito de las mujeres es mucho más amplia. El perímetro de la medida del éxito de las mujeres es mucho más amplia y desde luego incluye su vida personal. Es decir, cuando, bueno, esto yo no lo sé porque no me he muerto, pero cuando un señor se muere, a lo mejor dice, he sido presidente de gobierno, tal, no sé qué. Cuando una señora se muere, yo creo que dice, he tenido hijos, han sido buenos, he tenido nietos, han sido buenos, han salido bien mi familia ha salido bien, tal. La vida personal está íntimamente ligada a la idea de éxito de las mujeres, por lo menos hasta ahora. Eso significa varias cosas. Que cuando se les propone o acceden a puestos de responsabilidad, tienen muy presente, yo creo, el precio personal que van a pagar. Y desde luego en periodismo, el acceso a puestos de responsabilidad, que son de estar 24 horas sobre 24 en una mesa, ha determinado que la presión de las mujeres para ocupar esos puestos de responsabilidad sea infinitamente menor que la presión de los hombres. Los hombres no tienen otra cosa que hacer, o hasta ahora, es que tampoco sé cómo ahora, no tienen otra cosa que hacer más que progresar profesionalmente. Pero las mujeres tienen más cosas que hacer que eso. Por lo tanto, su presión es menor. Yo lo he visto en mi periódico. A mí me han propuesto dirigir un periódico nacional, importante, y he dicho que no. ¿Y por qué he dicho que no? Porque no estaba dispuesta a estar 24 horas sobre 24 y yo pensaba, me quedo sin marido, me quedo sin hijos, me quedo sin amigos, me quedo sin vida, que ni hablar, que yo no dirijo un periódico. Y me he quedado tan ancha. Por supuesto, me parece maravilloso que Sol Gallego, dirija, y le mandé una nota. Muy enhorabuena, tal, eres una insensata, le dije. Y me dijo, ya lo sé, y tal. Pero es verdad que las mujeres ejercen menos presión que los hombres para acceder a puestos mayores. Y eso es, vamos a ver, desde un punto de vista es una cosa inteligente, desde mi punto de vista, porque yo pienso eso,
pero desde el punto de vista objetivo, general, es un error. Es un error. Las mujeres deben ejercer la misma presión para acceder, subir en la escala profesional y al mismo tiempo ejercer también la misma presión para que los colegas masculinos de su vida privada se sumen a la asunción de responsabilidades. Así que son dos patas que tenéis que deberíais poner en práctica. Una, no quedaros atrás porque tenéis, que es lo que he hecho yo, vamos, que no me he quedado atrás tampoco, o sea que, pero que no he dirigido un periódico porque no me ha dado la gana, porque no, es que no estaba dispuesta yo a pagar ese precio. Pero yo creo que debíais, las mujeres contemporáneas, las jóvenes, ejercer la misma presión que los varones para subir en la escala profesional, pero eso no lo podréis hacer mientras no ejerzáis la misma presión para que los hombres se incorporen a las responsabilidades personales de vuestras vidas. Que eso, que los hombres se incorporen a las responsabilidades de vuestras vidas, tiene también una traducción global, y es que todos los hombres, en general, se comprenderá que son intercambiables con las mujeres, lo cual abrirá una cuota de libertad muy grande a las mujeres que les permitirá acceder a puestos superiores. Entonces, ahí hay dos asuntos que yo creo que son importantes y que ya no nos corresponde, desde luego a mí no me corresponde, resolver, porque ya estamos de retirada. Os corresponde a vosotras, que sois jóvenes y que tenéis esa tarea por delante. Porque, insisto, la ley os ampara. Lo que no os ampara es la realidad. La vida no os ampara. Pero la ley sí, y eso es una cobertura importantísima. Es una cuestión de actitud, de presión, y también de cesión de poder, de cesión de poder doméstico. Hay que ceder el poder doméstico, hay que ceder, o por lo menos un poco, no tampoco nos pasemos. O sea, no. Pero hay que ceder poder doméstico. Pero no solamente en un caso, 2 casos, 3 casos, globalmente, socialmente. Las mujeres deben ceder el poder doméstico, una parte importante del poder doméstico, para que los hombres tengan que asumir ese poder doméstico globalmente, y entonces sí será posible que toda la trayectoria profesional de hombres y mujeres sea a la par. Mientras eso no suceda, estáis perdidas, sencillamente. Pero claro, no hemos llegado hasta aquí para quedarnos parados. No hemos llegado hasta aquí, que hemos llegado muy lejos para que vosotros vosotros tenéis una tarea que durante un tiempo se pensó que no era necesaria porque se pensó que ya estaba todo conseguido, y aquello fue un error catastrófico. No se había conseguido mucho, la ley, pero no se había conseguido la vida. Y esa es la tarea que tenéis vosotras por delante, que no es poco, pero que tampoco es horrorosamente difícil. Era más difícil la otra, Era más difícil que las leyes reconocieran la igualdad en todos los órdenes. Lo vuestro es más pesado porque tiene que ser más constante y más duradero. Pero no es tan difícil. De manera que lo tenéis en la mano, chicas. Porque, insisto, estáis en las 3/4 partes de la carrera están ya recorridas. Os queda una 1/4 parte. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por este mensaje, por esta intervención tan motivante. Abrimos un turno de intervenciones para que sentiros completamente libres de preguntar, de comentar, no sé, lo que queráis. Qué tímidas estamos.
Pilar. ¿Quieres que ayude un poco a romper el hielo? Sí, yo lo voy a romper también. Yo soy prácticamente de la misma generación que Victoria. Nos llevamos muy pocos años de diferencia. Pocos, ya te digo. Tiene toda la razón. Yo suscribiría al 100% lo que acaba de decir. Me hacía mucha gracia escucharla porque decía no hemos dejado a los hombres más que un papel de colaborador. Y es verdad, yo no tengo más que un hijo, pero recuerdo perfectamente que mi marido es igual de hábil que yo para llevar el niño al médico, pero yo cuando no estaba yo con el niño en el médico estaba sufriendo porque no lo tenía controlado y no sabía qué estaría efectivamente pasando, etc. Y probablemente mi experiencia tampoco es de las más dramáticas porque no tengo la joya de marido que tiene Victoria, pero tampoco le va muy a la zaga. Bueno, yo no elegí tan mal entonces, con el primero sigo y la verdad es que sí, se ha ocupado de muchas cosas, porque yo también he viajado muchísimo a lo largo de mi trayectoria profesional. Quería comentar contigo, Victoria, si no crees que las mujeres tenemos además una habilidad que deberíamos usar más, porque es una habilidad de ventaja frente a los hombres. Y yo creo que sí tenemos mucha más capacidad de compartimentación. Somos más capaces de, cuando estamos en el trabajo, pensar en el trabajo y concentrarnos en el trabajo, y cuando terminamos nuestra jornada laboral, concentrar nuestro interés en otras áreas específicas, pero el problema que hemos dejado sin resolver en la oficina, en el periódico, en donde sea, en el laboratorio, lo hemos dejado allí. No tenemos por qué seguir cargando con el problema como sí suelen hacer los hombres, ¿no? Y yo creo que esta es una ventaja que al menos a mí me ha funcionado y que me gustaría saber tu opinión a este respecto. Pues yo creo que tienes razón, pero yo no tengo esa experiencia porque el periodismo son 24 horas sobre 24. Por lo tanto, yo me levanto pensando en el proceso del proceso y me acuesto pensando en el proceso del proceso. Pero en otras áreas de la vida, que son la mayor parte, efectivamente es así. Aparte de que eso yo creo que viene condicionado por la necesidad, ¿eh? O sea, cuando una señora termina de trabajar tiene otras cosas que hacer, tiene que recoger a los niños, ver si tienen fiebre, la merienda si está preparada, la ropa si está lavada, en fin, tiene otras demandas, hay otras bocas abiertas como los pajaritos esperando que la señora salga del trabajo. Y eso es así, efectivamente. Pero los hombres, vuelvo a lo mismo, pueden seguir pensando en sus asuntos porque nadie les ha dicho, aquí lo tienes, aquí tienes lo demás, ocúpate. Como no se les dice, aquí tienes esto, aquí tienes a los niños, aquí tienes a la asistenta, aquí tienes la compra y aquí tienes el pediatra, pues no se ocupan, claro. Pero yo creo que sí que tiene razón, que las mujeres han aprendido a hacer las dos cosas. Es más, incluso 3 y 4. Hay algo que quería preguntarle porque a mí me parece muy interesante que usted empezara su carrera justo en el año 74, pero al oírla me ha llamado mucho la atención que mencionara que no, me pareció, interpreté, que no era consciente de que pertenecía a una minoría, o sea, una mujer, que usted no era algo que tuviera presente, que era mujer, pero usted era periodista. Y claro, ahora al escucharla, ahora que puede hablar con toda la riqueza de su vida, la conciencia es plena de lo que es ser mujer, de lo que es ser mujer trabajadora, de lo que es ser mujer en una casa, con una familia también. A mí me gustaría preguntarle por qué usted piensa que en aquel momento usted no era consciente. Gracias. Bueno, sigo sin serlo, ¿eh? No, sinceramente, yo cuando voy a trabajar nunca se me ocurre, jamás, que es que soy una mujer periodista. Es que no se me ocurre. Yo pienso que soy periodista y punto. Y además,
Yo no he recibido nunca un trato distinto por ser mujer, tengo que decirlo, porque si dijera otra cosa mentiría. Yo puedo envolverme en la capa de la luchadora por mi derecho. Pues no, mentira. Yo he tenido trabajos y todo el mundo me ha tratado estupendamente. Y si me han tratado mal por ser mujer, no me he enterado. Entonces, yo no soy consciente, y nunca lo he sido, de que era una mujer periodista. Yo siempre he sido consciente de que era una periodista. Nada más. Y mis colegas, masculinos y femeninos, nos hemos comportado todos en los mismos parámetros. Lo que pasa es que yo estas cosas las digo ahora porque tengo muchísimos años y miro para atrás y examino las cosas. Pero mentiría si dijera que yo ahora, cuando voy a mi periódico, digo, bueno, yo soy una mujer periodista. Mentira. Yo soy una periodista como él, como Pepe, como Juan, como María y como Natalia. Esto es así. Esto es más fácil en una profesión que es muy liberal. Entonces no hay, salvo lo que yo he dicho de los puestos de responsabilidad, que sí es cierto que lo ocupan los hombres, pero yo insisto que es que las mujeres no presionan ni muchísimo menos como presionan los hombres. Es que yo lo he visto ahí, vamos, lo he visto en el periódico, lo he visto a lo largo de mi vida. Pero en general se les trata exactamente igual. A una buena periodista se le da cancha, a un buen periodista se le da cancha, y no se le quita a una buena periodista la cancha por ser mujer, no. Cosa que no pasa en otras profesiones, ¿eh? Pero en la mía sí, afortunadamente. Bueno, yo también te quiero dar las gracias por este análisis tan certero y que a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Sobre todo por poner el foco en esas dos cuestiones, pero a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo y que creo que habría que añadir un poco a este planteamiento, a este debate. Y quería preguntarte qué opinas. Y es el tema de que todo esto debería ir acompañado también por el tema de las condiciones laborales. El problema que tenemos es que a veces el tema de la conciliación. El tema de la conciliación es un cuento chino en este país, con los horarios que tenemos y sobre todo en el mundo de la empresa privada. Y claro, eso es un problema, porque es cierto que el tema de la corresponsabilidad en el ámbito doméstico es absolutamente fundamental y desde luego me ha encantado el análisis que has hecho de que hay mucho por recorrer por parte de la propia mujer, que a veces se nos llena mucho la boca con el tema del feminismo, pero luego una misma no lo aplica en su casa. Porque no se fía. Efectivamente. Pero me preocupa mucho el mundo laboral y me parece que este es un reto también de nuestra sociedad que habría que abordar de una manera muy, muy clara y muy directa. Vamos a ver, esto es cierto como que hoy es de día. Sí, hay dos cosas que reivindicar absolutamente. Una, la igualdad salarial. Eso es casus belli, en mi opinión. La igualdad salarial al mismo trabajo, mismo salario. Y me parece escandaloso y espectacular que a estas alturas del campeonato todavía se produzca la brecha salarial que se produce. Esto es una cosa inaudita. Naturalmente en las empresas privadas, no en las públicas porque no pueden y porque está regulado por ley de otra manera. Y otra es la facilitación para que la vida familiar no se convierta en un amargo esfuerzo siempre insatisfactorio. Es imprescindible que todas las empresas, voy a decir que una cosa que a lo mejor tengan guarderías. Es imprescindible, debería ser obligatorio que todas las empresas de cierto tamaño tuvieran guarderías y que las que no fueran suficiente tal, que geográficamente hubiera un acuerdo, un pacto, ¿eh?, para tener guarderías para determinados números de empresas. Las empresas pequeñas no tienen capacidad para eso, pero si hay unas cuantas empresas geográficamente próximas, tendría que ser, porque eso es fundamental para que los papás y las mamás se encarguen de eso y para que las mamás no sientan como una carga tremenda tener un hijo y para que a las mamás no les parezca una decisión dramática, es que es dramático para ellas quedarse embarazadas. O sea,
ahora que es posible no quedarse porque hay métodos anticonceptivos muy eficaces, la decisión de voy a tener un hijo es la bomba. O sea, que es que saben que es que van a tener hijos y su carrera profesional queda inmediatamente detenida. Hombre, esto es intolerable a estas alturas de la vida. Por lo tanto, estas son está clarísimo, estas son las batallas que tenéis pendientes. Es que esto no se puede tolerar, pero es que además las consecuencias de que no se haya resuelto este asunto van a ser tremendas desde el punto de vista de sostenibilidad de las pensiones en el futuro. Ya no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de una cuestión económica. Yo no concibo cómo a estas alturas no se ha abordado esto en términos globales de una manera efectiva. Y nadie se ocupa, ¿eh? Es que nadie se ocupa. Dicen, nacen pocos niños. Y venga, ¿y qué más? ¿Qué más? Nadie se ocupa. Pues en el contexto que estaba diciendo, que quizás es lo que menos puede haber ensalzado en la charla, pero que me interesaría mucho saber su opinión, más en la visión mujer-mujer. O sea, quiero decir, normalmente cuando hacemos debates de feminismo, pues centramos un poco la imagen en qué opina el hombre sobre la mujer, ¿no? Y no tanto como mujer-mujer, qué ocurre en esas intersecciones, ¿no? Entonces, refiriéndome un poco al instinto ese intrínseco de dominación que a veces tiene la mujer, ¿no? Como se refería antes. En lo privado, ¿eh? En lo privado, claro. Eso es lo que yo quería decir, que a lo mejor usted se refería en nuera, suegra, pero quiero decir, refiriéndome más ya en el contexto laboral, con su experiencia quería saber un poco qué opinión tiene al respecto de qué opina una mujer sobre delegar poder sobre otra, porque a veces es contraproducente, o esa es mi opinión, y en algunos artículos sí que he leído que las mujeres prefieren delegar poder en un hombre a delegar poder en una mujer. Entonces creo que es un tema que al final preocupa, porque si nosotras no somos las primeras en confiar en otra mujer, ¿qué esperamos que un hombre sea el que vaya a confiar en otra, ¿no? O sea, parece un poco contraproducente, pero es que es cierto. Pues tienes razón, pero yo no estoy segura de que una mujer con mando en plaza prefiera delegar en un hombre que entre una mujer. Yo creo que las mujeres, pero esto es una opinión personalísima, hija de mi experiencia, las mujeres creo que tienen un criterio bastante ponderado sobre las capacidades de sus subordinados. Y creo que tienden a encargar las responsabilidades al que ellas creen más capaz. Por lo menos esto es lo que yo he visto. Yo no he visto una dicotomía, le voy a encargar esto a un hombre y a esto no porque es una mujer, sino más bien las mujeres que yo he conocido bastantes, incluida a mí misma, pero bueno, tienden a ponderar de una manera bastante equilibrada y bastante objetiva, dentro de la peligroso que es la palabra objetivo, la capacidad de una persona para encargarle algo. Yo no creo que esa afirmación que tú haces, que seguramente es cierta, yo no la he visto. O sea, yo no he visto que las mujeres tiendan por naturaleza a delegar más en hombres que en mujeres. Lo que pasa es que a lo mejor en ese ámbito de los puestos de trabajo de cierto nivel hay más hombres que mujeres, cosa que es cierta. O sea, hay menos donde elegir en términos de mujeres. Pero en general yo las he visto muy... Vamos, yo veo a Sol, que es la más así, y decide lo que le parece bien, independientemente de si es hombre o es mujer. Y he visto muchas, y a mí también, que yo he mandado en muchos sitios. Y en el contexto de competitividad, ¿cree que somos más críticas entre mujeres que un hombre con una mujer? Muchísimo más. Muchísimo más. Porque tenemos más capacidades para eso. Pero entonces, quiero decir, quizás deberíamos de dirigirnos, que a veces nos olvidamos, ¿no? Creo que, no sé, al menos es mi sensación, en ensalzar un poco lo que hace otra mujer. Creo que nos cuesta. Es algo que visiblemente, o sea, quiero decir, algo
tan simple como un elogio. Entre mujeres a veces nos cuesta, quiero decir, oye, qué guapa estás. O sea, parece una tontería. Porque más guapa soy yo. A eso me refiero, que al final a veces el instinto de dominación como que nos domina, como diciendo, bueno, yo voy primero y tú vas después, ¿no? Ese instinto de dominación es real y en general no se pone encima de la mesa habitualmente, pero es real, es real. Es más que de dominación, de control. Sí. De control. Es real, sí. Muchas gracias. Nada. Por aquí, María Elena. Hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la charla, ha sido muy interesante y es un honor estar aquí, la verdad. Y yo quería trasladar un poco el tema hacia cómo influye el que el parámetro para elegir a una persona sea la dedicación en horas que pueda dedicar a un puesto en vez de que prime la excelencia. O sea, ¿por qué se elige a una persona que puede estar 24 horas sobre 24 en lugar de elegir una persona que no puede estar 24 sobre 24, pero que probablemente en las menos horas que esté pueda desarrollar un trabajo mejor? Yo creo que eso ha influido realmente en todos los ámbitos de la vida y quería, usted que es analista política, que me dijera si ha visto usted diferencia con respecto a la capacidad de los políticos de la transición, con respecto a la capacidad de los políticos que tenemos en la actualidad. ¿Diferencia de capacidad política? De capacidad no política, tanto política como a lo mejor de capacidad personal de crear opinión consensuada hacia el consenso y no hacia la discrepancia. Uy, bueno. Por ejemplo, quería saber su opinión en esos dos aspectos. Vamos a ver, Gracias. en el aspecto de las horas, es que mi oficio es muy raro. Nosotros estamos... Un periodista no deja de serlo nunca ni durmiendo. Entonces, lo de las horas y la dedicación y la excelencia y tal, no opera. Para nosotros no opera. Un redactor jefe tiene que estar al pie del cañón como un esclavo tantas horas como se necesita. Un director de periódico se levanta y se acuesta siendo director de periódico. Esta es una profesión maravillosa, por cierto, pero muy absorbente y muy venenosa. Es muy venenosa. En general, en el resto de las empresas hay horarios humanos, vamos, un poco más humanos. O sea, la gente se marcha a su casa a las 6 o a las 7 a lo mejor. Yo llego a mi casa a las 10:30. O a las 12, depende. Pero vamos, en las empresas es que yo tengo un punto de vista que a mí me parece la bomba de maravilloso llegar a las 6:30 o a las 7 y tener el fin de semana libre. A mí eso me parece extraordinario, porque no lo tengo yo. No lo tengo. Por eso yo lo de los horarios y la dedicación no te puedo dar una opinión buena, porque yo no tengo experiencia y no tengo observado ese fenómeno. El fenómeno que tengo observado es en el periódico, los periódicos, da igual, que sea televisión, que sea radio, que sea digital o que sea un periódico de papel. Y no es extrapolable al resto de las actividades. No te sé decir, la verdad, no te sé decir. Yo no creo, a estas alturas que es tan moderno todo y tan global y tan supersónico, que las horas sean más valoradas que la excelencia. Porque efectivamente ahora se puede trabajar desde distintos lugares. Puedes estar en tu casa con un ordenador y haciendo un trabajo soberbio, cosa que antiguamente no podía ser. O estabas o no estabas. Pues si no estabas, no trabajabas. Ahora ya no es. Pero yo no tengo opinión exacta sobre lo que tú me planteas, por lo que te digo. Porque aquí en mi oficio no hay términos medios. O sea, no, tú te levantas y estás allí. Yo me levanto a la radio y después lo de ahora, al juicio. Ahora mismo estoy desesperada porque no estoy viendo a unos comparecientes que me interesan, pero ya los recuperaré cuando me vaya. Por cierto, no me puedo quedar a desayunar porque no me da tiempo. No me da tiempo. Pero bueno, en ese sentido, mi profesión no me permite hablar de otras actividades. Creo que ahora mismo la excelencia es más valorada que las horas porque se puede trabajar desde muchos lugares distintos. ¿Y lo otro que me habías preguntado qué era?
Los políticos de la transición, que era lo que tú me preguntabas, ¿no? Tuvieron una magnífica altura de Estado, todos, porque como había una convicción no formulada, pero compartida por todos los españoles, que era muy, muy cortita de expresar: la guerra nunca más. Esto es todo, eran 4 palabras: la guerra nunca más. Y con esa memoria y ese miedo, todos renunciaron a sus posiciones, que eran completamente antitéticas, hasta encontrar un espacio de consenso. Yo me acuerdo un general, que ya se ha muerto, un general liberal, que me dijo: no se equivoque usted, señora Prego. Los militares teníamos tanto miedo como ustedes, los civiles, en volver a otra guerra. Nosotros no queríamos que un régimen que había nacido de una guerra se cerrara con otra guerra. No, aquí no quería nadie, nadie. Y ese miedo, parece mentira, pero ejerció de motor para encontrar consensos. La verdad es que en la vida política normal, el consenso es una cosa que no tiene que estar necesariamente presente. Lo normal en una democracia es el disenso. Y luego el pacto, que eso es otra cosa. Aquí lo que pasa es que los políticos contemporáneos son menos capaces. Son menos capaces. Yo creo. Pobrecillos, pero son menos capaces. Habla Felipe González y lo que dice va a misa, en mi opinión. Y habla el otro pero bueno, es el signo de los tiempos, porque esto no solamente pasa en España. Fijaros, Cameron, un majadero, que convocó un referéndum sin saber las consecuencias, pero bueno, usted está loco. Es decir, es el desconocimiento de lo que significan los grandes gestos políticos y sus consecuencias, que duran décadas. Es decir, hay gente muy poco capaz, hay gente más capaz, pero en fin, yo creo que los políticos de aquella época tenían una altura de Estado infinitamente mayor de la que lo tienen los de ahora. También es verdad que las necesidades de España en aquel momento eran infinitamente más grandes y más dramáticas que las que hay ahora, porque ahora se trata de administrar la normalidad. Y antiguamente se trataba de administrar la excepcionalidad. Y lo hicieron muy bien. Pilotaron muy bien el barco en mitad de la tormenta. Y ahora se trata de llevarlo en calma, en mar en calma. Hombre, yo prefería que fueran un poquito mejores, la verdad. Pero bueno, esto es lo que hay. Hola, buenos días. Bueno, me uno a los agradecimientos de mis compañeras. La verdad que ha sido una charla muy inspiradora. Y que los que no nos tocó vivir en aquella época, bueno, pues sabemos lo que les ha tocado luchar a todas las mujeres, ¿no? Mi pregunta va un poco de la línea con mi compañera, me parece que es Elena, de las opiniones encontradas, ¿no? Yo creo que la mujer le ha costado bastante visibilizar las necesidades y se ha ganado mucho terreno, pero ahora lo que yo estoy viendo que ya hay opiniones encontradas entre antifeministas, ya hay grupos de mujeres que empiezan a discrepar entre una filosofía o una opinión que creo que es bastante importante y que me parece muy normal, de que ciertas mujeres comulguemos con cierta postura, ¿no? Y que ciertas mujeres no comulguen con radicalismos, que yo creo que el radicalismo, he leído ciertas cosas que me parecen ya absurdas, ¿no? Que estamos llegando al nivel de la absurdez, pero mi pregunta va más de la mano. Si usted cree que todas estas opiniones entre las mismas mujeres y entre el mismo movimiento feminista, de visibilidad, de luchar por igualdad, todo esto, vaya a menguar en la esencia misma. Porque me ha tocado escuchar, por ejemplo, hombres que están en debates con mujeres mismas que están encontradas y que al final dicen es que es una tontería por lo que están luchando, ¿no? Entonces, no sé si estos movimientos en contra extremos pierdan la esencia de por lo que se está luchando. No sé si me logro explicar. Te has explicado estupendamente, pero es que yo creo que el debate es siempre saludable. Es decir, siempre, aunque sea disparatado, del debate siempre sale algo.
y aunque en el fragor de la batalla haya mucha niebla, que es lo que se produce cuando hay muchos enfrentamientos, cuando la niebla se despeja, se ve mejor el panorama. A mí no me molesta nada, pero nada, los enfrentamientos entre las posiciones más radicales y las más moderadas, porque te diré que además siempre ha existido eso. Yo me acuerdo perfectamente. Esto es una tontería, ¿eh? Pero me acuerdo perfectamente una cosa, tendría yo pues 21 años o 22, que nos manifestábamos y tal. Y pasábamos por un sitio que olía a pis en la calle. Y dice, esto seguro ha sido un tío. Yo dije, bueno, a lo mejor he sido un perro, joder. Pero, es decir, esta sensación de los hombres son unos canallas siempre ha existido. Y las mujeres somos todas unas santas también ha existido. Todo eso es una tontería. Pero del debate siempre sale algo. O sea, no te preocupes o no te asustes ante la confrontación, porque la confrontación siempre es saludable. Siempre. Le quería dar la enhorabuena y agradecerle todo lo que ha comentado. Creo que es un análisis muy certero de la realidad y yo lo comparto al 100%. O sea, no puedo decir... lo primero, cuando me invitaron a esta jornada, se lo comenté a mi madre y le digo, ¿qué opinas de Victoria Prego? Y me dijo, pues es el representante del periodismo serio. Entonces yo ya me vine con una muy buena idea, ¿no? Y me asombra que yo, pues sí que soy más joven, pero opino lo mismo en cuanto al tema de la igualdad, como lo ha comentado, más que nada porque, bueno, ahora hace poco terminé la tesis y enseño Derecho, ¿no? En Derecho Internacional Privado había una norma de conflicto que era completamente machista y en el 2002 el Tribunal Constitucional consideró que era inconstitucional que la Ley Nacional de la Mujer se regía por la del marido, vamos, y fue en el 2002, o sea que no fue en el 1976. Entonces, pues en primer me ha encantado, pero luego, ya a nivel más personal, sí que le quería comentar, he dicho, bueno, yo tuve hijos, pero ya fue más tarde. Mi pregunta es, ¿cómo le ha dado tiempo a tener hijos si es 24-24? Y eso de que los puestos de periodismo, evidentemente, es 24-24, pero vamos, despachos de abogados, consultorías, o sea, quiero decir que, bueno, y la propia universidad, que a lo mejor no tiene ese reconocimiento a nivel de salario, también te exige investigación, docencia, bueno, ya en cuestión, o sea, que ahí hay una, que parece que es más fácil en otros puestos, no lo tengo yo tan claro, no lo tengo tan claro, y al final, o sea, mi humilde opinión, que lo que yo veo es que ahora mismo legal lo habremos conseguido, pero lo que queda por recorrer no creo que sea una cuarta parte, puesto que la sociedad, o sea, cambiar el pensamiento de la sociedad solo se puede hacer objetivamente, pensando que hay un objetivo económico, pensando no hacerlo de alguna manera tan tendencioso, como ahora yo sí que estoy viendo, y que el periodismo para mí, pues ya no sé un poco de quién fiarme, ¿no? Porque es que sinceramente, y siempre intento ver los extremos, digo, a ver si así llego al término medio y puedo... Y entonces, pues, esa era un poco mi reflexión. Si esto que nos queda realmente es tan poco, porque nos queda, yo creo que la parte más difícil, porque al fin derogar una ley se puede hacer en un día, pero cambiar toda una sociedad y todo un espectro que lleva, pues, desde el Imperio Romano, por decirlo tal, pues es más Y desde antes. desde antes. Bueno, lo decía por lo del tema del derecho romano, que era muy la mujer como un esclavo y tal. Pero... La sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, no te puedes hacer una idea hasta qué punto la sociedad española ha cambiado en estos años. No es fácil, no es que no sea fácil, es que es lento. Es lento. Esto no se hace, como dices tú, porque haya una mayoría parlamentaria y se apruebe una ley. No, esto requiere una opinión colectiva, más que una opinión, una tendencia, una posición colectiva que requiere muchos años. Y requiere, por eso digo, que requiere una batalla no violenta en el sentido de no excesiva, no tremenda, pero sí constante y continuada, porque las sociedades, claro que cambian.
Vamos a ver, en una cosa elemental. Antiguamente una adúltera era un escándalo y ahora, vamos, un matrimonio o un homosexual no lo reconocía porque era apartado de la sociedad, y ahora los homosexuales son personas totalmente integradas en la sociedad, en los grupos de amigos, tal. Esos son cambios formidables, no son cambios pequeños, son cambios enormes y ya se han producido. De manera que no es tan imposible que la sociedad siga evolucionando, pero eso yo creo que está en las manos de las mujeres. Y más, yo lamento, pero no en las de los hombres, porque los hombres tenderán a hacer, no conscientemente, pero una resistencia pasiva, porque no se juegan nada en eso. Están cómodamente instalados en lo que hay ahora, que no se parece para nada a lo que fue entonces, ¿eh? O sea, el hombre de horca y cuchillo ha desaparecido prácticamente de la sociedad española. Los hombres ahora son muchísimo más colaboradores, muchísimo más igualitarios, es decir, que también ha cambiado, pero les falta un tramo. Pero ese tramo no lo harán si las mujeres no se lo ceden. Pero no es un... De verdad, no falta tanto, aunque a ti, que eres muy joven, te parece que sí, pero te aseguro que no. Te aseguro que no, pero llega a tiempo. Y por lo que se refiere a mí, es que yo tenía una muchacha en casa, porque a mí me pagaban muy bien. Y entonces yo, que me divorcié, que tenía 2 niños diminutos, yo tenía una muchacha. Y ahora lo que tienen son las abuelas, digo las, no los. El abuelo va de acompañante, ¿o no? Va de acompañante. La que se ocupa y asume la crianza de los nietos son las abuelas. Esto es así. Oh. Pero vamos, en mi caso es que yo tenía una muchacha fija, porque tenía dinero suficiente para que además estaba en mi casa hasta que los hijos se han casado, y ahora que a mí no me hace ni puñetero caso ella, va todas las semanas a ver a los nietos, a los hijos de mis hijos, y a mis hijos, y a mí como si no existiera. Literal. Vamos, ella dice, porque no sé qué, porque los nuestros son mis hijos. Pero los nuestros, tal. Bien, esa es la explicación de que yo estuviera 24 horas sobre 24 porque podía. Y si no hubiera podido, las hubiera pasado moradas, porque mi madre no estaba por la labor de esta faena. Pero las otras amigas mías pues han tirado de guarderías, desde los niños son chiquitísimos, que no había tantas y que eran bien caritas, o de sus madres. Esto es así. Bueno, pues Pilar. Sí, yo solamente por añadir un poco de información complementaria y ratificar el proceso de cambio evolutivo tan acelerado que se ha producido y en el que todavía estamos. Entonces, compartir con todas vosotras. El viernes pasado el Gobierno aprobó un decreto ley de igualdad con medidas específicas para el mundo laboral, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado desde el sábado y que os invito a que leáis y comprobéis cómo se han establecido ya, desde el punto de vista de la paternidad o de la adopción, un tratamiento totalmente equiparable entre el trabajador y la trabajadora. Uno de los gorros que llevo y que no puedo quitarme es ser vicepresidenta de la COE, y entonces ahora tengo que necesariamente, y pediros disculpas, Victoria, por estos minutos de publicidad y hablar de mi libro, era tu tiempo, perdóname, pero quería deciros que en el mundo empresarial el cambio que se ha producido es enorme y que la preocupación por la igualdad no es un patrimonio solo de una parte de la sociedad.
es un patrimonio de todos. El próximo viernes COE va a hacer público un análisis sobre la brecha salarial, pero un análisis objetivo y hecho por profesionales donde va a presentar la brecha salarial objetiva. Es decir, aquella diferenciación salarial que no responde a conceptos objetivos contenidos en el convenio colectivo que hayan sido aplicados también con carácter objetivo. Es decir, todos los complementos salariales que son por antigüedad o por cualquier otra razón han quedado al margen y se analiza, por tanto, estrictamente cuáles son las diferencias salariales con el mismo trabajo, el mismo grado de dedicación y los mismos objetivos. ¿Por qué hay diferencia entre un hombre y una mujer si no responde a razones objetivas? Creo que va a ser bastante interesante que acudáis a él y podáis comprobarlo. Y esto pone de manifiesto que es que los empresarios están francamente preocupados porque esta brecha salarial exista. Y el mero hecho de analizarlo ya pone de manifiesto que lo que se quiere es buscar las causas para evitarlas. El compromiso es absoluto, os lo digo. COE tiene en marcha un programa que se llama Programa Promociona, que no recuerdo ahora en qué edición está, pero es un programa dedicado a que las empresas seleccionen mujeres con capacidades para que complementen su formación para ser directivas. Y ese es un programa que está abierto, que está funcionando y que siempre tiene muchas más propuestas de las que caben en el programa, porque para ser un programa de calidad tiene una lista restringida. Entonces, no es verdad que hoy se premie más el horario y el cumplimiento del horario, todo lo contrario. La excelencia y la capacidad innovadora de propuesta es muchísimo más valorada que el cumplimiento de un horario sin tener productividad, y las relaciones laborales cada vez son mucho más flexibles, ¿no? Ahí está el teletrabajo y muchas otras condiciones. Lo de las guarderías es que es un concepto que forma parte de la negociación salarial. Y disculpadme, pero a mí que hoy la lucha por la igualdad en el ámbito del empleo se la apunten como un tanto los sindicatos y hablen ellos hoy de brecha salarial, a mí me sorprende, porque me pregunto dónde demonios han estado hasta hoy para no luchar porque esas brechas salariales no existieran, ¿no? Perdona, Victoria, por esta intervención. A ver, hay una última pregunta porque nuestra invitada debe irse este hora. No sé si esto va bien, ¿no? Bueno, gracias Victoria por este encuentro. Me ha gustado mucho que has sacado el tema de las abuelas, que son tan importantísimas en esta sociedad, ¿no? En España han sido, y que creo que esto tiene mucho que ver con la natalidad, con las pensiones, o sea, todo está como muy relacionado, ¿no? Yo vengo de un pueblo muy pequeño de Navarra y yo he tenido la suerte de tener a mis abuelos y a mis abuelas que me han cuidado y que estaban muy cerca y que era muy fácil, ¿no? Relativamente. También mi padre es verdad que ha sido de los primeros que llevaba el cochecito en mi pueblo y que era un poco como, uy, este hombre lo tienen controlado en casa o algo porque hace estas cosas. Pero bueno, ¿qué crees que tiene, y bueno, si crees que hay algún tipo de solución a que nosotras nos formamos? Yo salgo de Navarra, vengo a Madrid, desarrollo mi carrera profesional aquí y puede que me quede aquí o que me vaya a otro país. ¿Qué pasa si yo tengo hijos a partir de una edad pues cada vez más tarde? Mis padres no están para ayudarme, mis padres son muy mayores, mis padres están lejos de donde yo estoy y a esto unido a todos los problemas de conciliación, salariales, etc. ¿Qué se puede hacer o qué medidas se puede, o sea, cómo está esto relacionado de que tengamos cada vez menos hijos y que el entorno familiar ya no esté ahí para apoyar esta maternidad, ¿no? Que antes sí que podíamos dejarlo con los abuelos, que los abuelos lo llevaran a la guardería, pero ahora ya no están. La mayoría, muchas de nosotras no somos de aquí
y ya no vamos a vivir en ese pueblo, en ese entorno familiar. Entonces, bueno, lo lanzo como un problema como que toca muchos puntos, ¿no? Bueno, pues ese es el problema y esa es una de las razones por las cuales no nacen niños. Es decir, si no tienes abuelos, abuelas, porque los abuelos, insisto, van allí no, pobres, pero vamos, que están allí como unos palmarotes. Si no tienes abuelos y no tienes compañero, que esta es otra posibilidad, que nazcan niños de madres solas, y no tienes guardería, y no tienes una empresa, vamos, que no puedes tener hijos, sencillamente. Ya está, sencillamente, ya está. Para tener hijos se necesita un acompañamiento de infraestructura que en este momento en España no se da. Y eso es lo que explica que las mujeres no se reproduzcan. Este es el problema, serio, muy serio, pero muy serio. Es un problema demográfico muy serio. Pero en esas condiciones, pues no tengas hijos hasta que no puedas, cuando tengas 58 años. Claro, es que eso también es un problema, porque si cada vez los tenemos más tarde, esos hijos, o sea, para la economía también es desastroso, ¿no? Entonces, desastroso, y para las madres igualmente desastroso, porque los niños tienen una edad insoportable y hay que tener muy pocos años y mucha entereza moral para aguantarlos y sobre todo para vencerles. Si una señora tiene un hijo a los 42 años, cuando el niño tenga 20 ella tendrá 62 y estará derrotada antes de que el otro le ponga ni el primer desafío. Y eso es otro problema, porque primero son hijos que más que tener hijos tienen nietos. Y eso es malo para la formación de los chicos y para su correcto desarrollo. Pero bueno, eso es otra cosa personal que no tiene que ver. El problema es que las mujeres, es lo que has explicado, tienen serias dificultades para poder ser madres. Eso personalmente es muy triste, pero en términos nacionales es dramático. Y esto es lo que está pasando. Bueno, pues ahora sí tenemos que clausurar la charla, que no el desayuno, que pasaremos a continuación. Ha salido recurrentemente que parte del problema está en nuestras manos, que hay que seguir avanzando, por supuesto, ni un paso atrás, y también que hay una cuestión económica. Ojalá que también las mujeres, ese 15% solo de mujeres periodistas que están en el ámbito de la economía, pues siga creciendo y, bueno, pues esperemos que sea así. De nuevo, muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo. Solo un pequeño anuncio antes de que se salga disparada hacia Madrid. Hagamos una foto de familia aquí en la escalera y a continuación pasamos al desayuno. Un aplauso.